Voy a invitarlos a buscar en sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a continuar con nuestro estudio. Es una serie que tenemos acá, que es esa gracia de Dios para salvación en la espera de nuestro Señor Jesucristo o su regreso. Voy a leer para ustedes los versículos 13 al 15. Bueno, más bien al 14. El 15, 16 y vamos a dejarlos para la próxima semana. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Después de haber considerado la gracia de Dios en esa salvación que el Señor da y cómo esa salvación llegó a nosotros por medio de su palabra escrita e inspirada, donde Dios usó hombres para dejarnos sus santas palabras, el Espíritu de Cristo actuó en ellos, tanto en los profetas, tanto como en los apóstoles o en aquellos que Dios usó y quiso determinar. Ahora el apóstol Pedro nos va a señalar cuál es nuestra respuesta a esa salvación tan grande que hemos recibido. ¿Cómo debemos vivir a la luz de esa salvación? ¿Qué se nos demanda según la palabra del Señor? Y en esta mañana veremos tres cosas. Vamos a hablar de lo que es ser sobrios. Vamos a hablar de lo que es esperar en el Señor, pero también vamos a hablar de no conformarnos a esos deseos. Tres cosas, tres mandamientos, tres ordenanzas que tenemos ahí. Entonces en el versículo 13 comienza diciendo lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La palabra por tanto es una transición entre algo que se ha enseñado y ahora algo que debe comprenderse o hacerse. Lo que indica es que debido a la gracia que hemos recibido, se nos va a demandar algo, por tanto, o por lo cual, como aparece muchas veces en la palabra del Señor. Entonces Pedro da toda una idea en conjunto que para nosotros posiblemente no tendría mucho sentido hoy y debemos de explicarlo un poco. Dice ahí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Los lomos es la parte de la cadera. Es esta parte que está ahí en los hombres, ahí que sujeta a la faja, por ahí. Esa sección de ahí, esa es la parte de los lomos. Una parte fundamental en el ser humano. Si usted tiene su cadera dañada, no puede caminar. O sea, no puede avanzar. O sea, es una parte fundamental y vital de nuestra vida. Quedaría paralizado si está con problemas. Entonces, y después tenemos la palabra ceñir. Es una palabra que tiene que ver con el vestido. Eso es cuando usted tenía un vestido largo y usted se lo arrollaba. Obviamente, en aquel tiempo las personas usaban vestidos largos. Y para poder correr había que ceñírselo. Entonces eso es arrollárselo. Es como a nuestros días es como arróllese las mangas, va a trabajar. Algo así. O sea, va a tener un trabajo, entonces tiene que arrollarse eso para poder correr o trabajar. Esa es la idea. Entonces ahora vemos la frase en conjunto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces lo que está diciendo Pedro es: ustedes deben estar preparados para la carrera de la vida cristiana. Deben estar preparados para la carrera de la vida cristiana con algo muy importante en sus vidas, y es su cabeza, su entendimiento. Y usa esa parte de los lomos para darnos a entender que hay algo en nuestras vidas y específicamente en nuestros pensamientos que es sumamente importante para la vida cristiana,
para la vida cristiana. Nuestros pensamientos, nuestra mente debe estar llenos de la salvación que hemos recibido. Debe estar lleno de la palabra de Dios, que no nos estorbe nuestra ignorancia para avanzar en la vida cristiana. Pocos son entendidos de la relación tan estrecha que hay entre lo que nosotros pensamos y lo que nosotros somos. Lo que usted piensa, así actúa. Podemos verlo en la vida normal y física. Si su cerebro está mal, no va a poder dar órdenes correctas a sus piernas o a sus brazos para que puedan funcionar. Así exactamente en la vida espiritual. Cuando nuestra mente está llena de las palabras de Dios, de la salvación de Dios, de lo que significa la vida cristiana y lo que Dios demanda, de quién es Dios, podemos entonces actuar y hacer cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces hay una estrecha relación en esto. Y Dios no nos deja solos en esta labor. Una mente renovada es solamente algo que Dios en su poder puede hacer. Él renueva la mente y el corazón. De hecho, en el versículo 3, capítulo 1 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, dice, renacer. Es Dios quien actúa en nuestra vida, dándonos una nueva mente, dándonos nuevos deseos, dándonos un corazón para poder seguirle, para poder obedecerle. La semana pasada yo hice una pregunta con respecto a esto y pregunté: ¿cuánto ha avanzado usted en el conocimiento de la salvación que Dios le ha dado? Si el Señor nos ha dado una salvación tan maravillosa, si el Espíritu de Cristo está en estas palabras, ¿qué ha hecho usted por avanzar? ¿Qué ha hecho usted por comenzar a conocer más de esa salvación que Dios le ha dado? Algunos solo se quedan con que Cristo vino, murió y resucitó y está en los cielos. Pero no se preguntan, ¿qué importancia tiene la encarnación de Cristo para nuestras vidas? ¿Por qué fue importante la obediencia de Cristo, esa completa obediencia? ¿Qué nos dio la muerte de Cristo? ¿Qué significa la resurrección para todo creyente? O sea, ahí hay tanto en lo cual nosotros podemos meditar, tanto en lo cual podemos estudiar, pero algunos se quedan solo como niños, ¿verdad? No avanzan de la tabla del 1. No avanzan. ¿Qué estás esperando para conocer más de aquel que dio su vida por ti? ¿Qué estás esperando? ¿Será la pereza? Deja de perder el tiempo. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Ciñe los lomos de tu entendimiento y prepárate para la carrera cristiana. En el libro En pos de la santidad, que estamos leyendo los miércoles a mediodía con algunos hermanos, los cuales se unen al enlace, el escritor Jerry Bridges menciona que Dios nos ha dejado su palabra para que sea leída, sea oída, sea estudiada, sea memorizada, pero también para que sea meditada. Meditar en las Escrituras es pensar en ellas, considerándolas en la mente y aplicándolas a las situaciones de nuestra vida, a fin de que ellos nos estimule para la obediencia a Dios. Cuando una y otra vez medito en las palabras de Dios, eso me lleva en mi mente a considerar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y entonces, por el poder del Espíritu Santo, obedecerle conforme Él lo ha mandado. Recordemos que en el versículo 2 se nos dice eso. Dice así. Vea lo que dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Una vida de santidad no se puede vivir si no conocemos acerca de la salvación que el Señor nos ha dado. En el versículo 14, al final se nos dice algo importante. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías estando en vuestra ignorancia. Esa es la vida que vivía la persona sin Cristo, una vida de ignorancia. Una vida sin conocer a Dios. Pero en el momento en que una persona llega a Dios, comienza a conocer a Dios y no termina ahí,
desea seguir conociendo de Dios toda la vida. Y conociendo más y más y más y más de nuestro Salvador. De hecho, eso veíamos ahora en la mañana en la clase de escuela dominical. Conocer más de ese Dios. Aprender más de lo que es vivir a semejanza o a imagen de Jesucristo. Tenemos la Biblia, no hay otro libro que tengamos para vivir esa vida, para obtener ese conocimiento. Y así como el Espíritu Santo inspiró a aquellos hombres para escribir estas palabras, hoy nosotros no somos inspirados, somos iluminados por el Espíritu Santo para conocer las verdades de la Escritura, para ser instruidos por la palabra de Dios, guiados por su Espíritu. Nosotros no podemos decir, Dios no nos ha dejado cómo vivir la vida cristiana. Sí, Él la ha dejado. Somos nosotros necios y perezosos de no hacer lo que el Señor nos pide. Entonces Pedro nos da órdenes de cómo vivir esa vida cristiana, cómo debemos responder a esa salvación. Y entonces en el versículo 13 dice, sed sobrios. La primera palabra, sed sobrios, la primera orden, es algo que Dios demanda de aquellos que han sido salvados. Y no es una sugerencia, no es una recomendación. Él no dice, mire, si ustedes tienen a bien, si les parece, sean sobrios. Él dice, sed sobrios. Es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento del Señor. Antes éramos controlados por nuestros deseos, la esclavitud al pecado, al diablo. Pero una vez que Cristo nos salva, Él nos da su Espíritu Santo. Y el dominio propio es parte de la nueva naturaleza que Dios nos da. Vamos a buscar Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, un poquito más adelante, capítulo 1, versículos 4 al 6. Dice, por medio de las cuales, segunda de Pedro 1, versículos 4 al 6, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, y vea lo que sigue, dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué es el dominio propio? Es el control de nosotros mismos. Es la capacidad de evitar excesos, de permanecer dentro de los límites de la ley de Dios. Es una regulación saludable de nuestros deseos y apetitos. Otros hablan del dominio como sensatez o buen juicio. El apóstol Pablo le predicó a un gobernante acerca de varias cosas. Un hombre llamado Félix. Y cuando Pablo le habló del juicio de Dios y le habló del dominio propio, este hombre se asustó. No quiso estar más ahí, no quiso escuchar acerca de lo que Pablo tenía que decirle acerca de estas cosas. El dominio propio es parte de la vida piadosa de todo creyente. Y solamente Dios por su Espíritu puede darnos las fuerzas para vivir de esta manera. Pero es algo que Dios da por su Espíritu, dominio propio. Ya no quiero vivir como vivía antes, ni entregarme a los deseos que tenía antes. El apóstol Pablo decía lo siguiente, 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo no me dejaré dominar. ¿De dónde vienen esas fuerzas? ¿De dónde viene esa determinación? Es de Dios, por su Espíritu Santo. Es poder discernir y decir, esto no es agradable a Dios, no lo voy a hacer. Ya no me domina. Mi Rey es Cristo y vivo para Él. Dominio propio. Es algo que no tiene la persona que está sin Cristo, pero el que está en Cristo tiene dominio propio. Eso es parte de cómo debemos vivir la vida que Dios nos ha dado para Él. En segundo lugar, el apóstol Pedro nos indica o nos da otra orden. Dice ahí, en el versículo
13 dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar. Además de que nuestra mente debe estar ceñida, entendida de que tenemos esa vida de dominio propio, también se nos llama a esperar. Debemos esperar en la gracia que se nos traerá. Esto es el final cumplimiento de la salvación en la resurrección de los cuerpos de aquellos que han muerto o en la transformación de los mismos cuando Cristo sea manifestado. Pedro nos lleva a mirar con esperanza la gracia de la salvación y la herencia que tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa? La vida del creyente es una vida de espera. Cuando uno estudia la Biblia, uno dice, así es. Dios le hace una promesa a Abraham y no se la da inmediatamente. Tuvo que esperar años y años y años. Muchas veces nosotros queremos que las cosas vengan a nuestra vida inmediatamente y la vida del cristiano no es así, es esperar. Esperar en el Señor, porque eso nos hace descansar en la voluntad de Dios y en sus propósitos eternos, descansar en su providencia, descansar en sus promesas que son verdaderas, y una de esas promesas es que el Señor Jesucristo vendrá, una de esas. Pedro nos lleva a mirar con esperanza la gracia de esta salvación. Es una esperanza confiable. Nuestra esperanza no está en las cosas de esta vida. Así como Cristo resucitó, los muertos en Cristo resucitarán. No solamente la salvación de nuestras almas, sino también la redención de nuestros cuerpos. Cristo resucitó con el mismo cuerpo con que murió, pero transformado. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 49. Dice así: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esperanza del pueblo de Dios. La venida de Cristo. Esa es la verdad que la iglesia de Cristo ha confesado, que hay una resurrección física y hay una transformación. Esto es necesario para cumplir la promesa de Dios de una vida con Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, como lo dijo el Señor Jesucristo. Esa es la verdad del pueblo de Dios que confiesa a través de las Escrituras. Nada inmundo, nada sucio entrará en su reino. Ahí estarán solamente el pueblo de Dios. Los enemigos de Dios no estarán ahí. No habrá más dolor, no habrá más llanto, pero sobre todo no habrá pecado. No habrá un diablo que acuse, no habrá uno que persiga. Serviremos por siempre a nuestro Rey en total libertad, al único y verdadero Señor y Rey por los siglos. Esa es la esperanza del pueblo de Dios. Pero dice que pongamos completamente la esperanza en esta gracia. No dice que sea un poco de esperanza, dice que una completa esperanza. Y eso debemos de revisar nuestras vidas. ¿Hay una completa esperanza en nuestras vidas por esto? Ese es el deseo que nosotros tenemos verdaderamente si nos decimos creyentes. Nos entreguemos completamente a esta espera de Cristo.
Y esto significa, es dejar de mirar las cosas que se ven y mirar con fe las que no se ven, las cuales son eternas. Hay una manifestación de Cristo que su pueblo espera. La palabra manifestado es la palabra griega apocalipsis. Es la misma que aparece en el versículo 7, que nosotros ahí teníamos en Primera de Pedro, que decía así: para que sea sometida a vuestra fe, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Él usa la misma palabra, dando a entender la revelación como algo futuro. Y nada más como algo interesante acá, dado la situación que hemos estado en estos días, es importante mencionar que esa palabra manifestar está unida a la persona de Cristo como persona física y real en un cuerpo. El apóstol Pedro acaba de hablarnos del Espíritu de Cristo que estuvo en los profetas del Antiguo Testamento, inspirándolos para escribir las cosas de Dios. Aquí el apóstol Pedro no dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando el Espíritu de Cristo sea manifestado. No dice así, dice Jesucristo, la persona de Jesucristo, real, su cuerpo, su ser, su humanidad vendrá. No dice que sea algo espiritual, sino dice Jesucristo, su persona, Dios y hombre. Es la manifestación de Jesucristo. En 1 Corintios, podemos ir un momento ahí, 1 Corintios capítulo 1, versículos 7 al 8. 1 Corintios capítulo 1, versículos 7 y 8 dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo une la manifestación a la revelación del día del Señor. Ese día que será hasta el día final, que se refiere a la segunda venida de Jesucristo. También Tito capítulo 2 versículo 13 dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así lo pone, una manifestación gloriosa. Otra palabra que se usa ahí para describir la palabra manifestación es la palabra epifanía. Pablo describe esa manifestación como gloriosa y da a entender una aparición visible del Señor en este mundo. Lo mismo hace 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces usa la misma palabra para manifestar que Cristo vendrá. Y aquí en 2 de Timoteo 1:10 dice que Él se ha manifestado en su primera venida, no como un espíritu, sino como un cuerpo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador. El apóstol Pablo usa la misma palabra para hablar de Cristo en su persona. En su persona. Una venida corporal y visible. Y es lo que también nos dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que en Él esperan. Cristo se mostrará y será visto. Dice que aparecerá por segunda vez. No dice que aparecerá 3 o 4 veces. Por segunda vez. Sin relación al pecado. Eso significa ya Él no vendrá como vino en su primera venida para morir por los pecados de su pueblo. Él vendrá en gloria y en poder, manifestando su poder, aplastar a sus enemigos y llevar a su pueblo con Él. Esa es la esperanza del pueblo de Dios. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Juan, el apóstol Juan, otro apóstol. Ya hemos visto Pedro, Pablo y ahora Juan, otro de los apóstoles.
En Primera de Juan, capítulo 3, dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Ahí también tenemos otra palabra para manifestar. Faneró es la palabra que aparece ahí. Y el apóstol Juan nos declara que le veremos tal como Él es. Y esa manifestación de Cristo traerá para nosotros una transformación. Es la glorificación de nuestros cuerpos para estar en alma y cuerpo con Cristo por siempre. Y el apóstol nos recuerda estas cosas, que así son. Marcos en su evangelio dice lo siguiente, y es la misma palabra que usa Juan. Dice, finalmente, Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 12, estando ellos sentados, y les reprochó su incredulidad. Dice que se le apareció en su resurrección. Es la misma palabra que usa el apóstol Juan. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Un cuerpo. Los apóstoles lo vieron, se sentó con ellos y les mostró su incredulidad. Su pueblo espera su manifestación corporal y visible. Es la orden esperar de esta manera y no de otra. No se habla de una esperanza a medias. No se habla de una esperanza solo espiritual. Se habla de una esperanza gloriosa de la venida física en el último día de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que espera el pueblo de Dios. Nosotros vivimos en esa espera. En tercer lugar, ya hemos visto una vida de sobriedad, de dominio propio, una vida en espera de nuestro Señor Jesucristo, y en tercer lugar, una vida que no se conforma a este mundo. Versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pedro entonces nos recuerda nuestra condición sin la gracia de la salvación. Hijos desobedientes, atados a nuestros deseos malvados e ignorancia. Adán y su desobediencia. La desobediencia, ese fue el pecado con el cual este hombre trajo a toda la humanidad la muerte. Adán. Dice Romanos 5:19, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Desobedecer a Dios es la marca de todo impío. Es la marca de todo impío, de todo pecador. Es la naturaleza heredada de Adán. Pero Cristo, en el segundo Adán, en Él es revertido esto. Primero, porque Él obedeció la ley perfectamente para traer a su pueblo vida. Pero en segundo lugar, Él a todo aquel que transforma y le da salvación, lo hace para que viva una vida de obediencia. Dice el versículo, ahí donde estamos en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, y dice, ¿para qué? ¿Cuál es la razón? Obedecer, para obedecer. Sin la obra del Padre, por su Espíritu, nadie puede obedecer de forma voluntaria a Dios. Él es quien por su poder cambia el corazón y la mente para que voluntariamente tengamos la disposición para obedecer sus mandamientos. Los hijos deben mostrar a sus padres que los aman siendo obedientes. ¿Cuántos padres estarían tan felices que sus hijos, en vez de ponerle una hojita, papi, mami, te amo tanto, en vez de eso fueran más obedientes? Son muy lindas y yo las guardo, ¿verdad? Muy especiales. Pero qué gozo nos daría que ese amor se mostrara en siendo obedientes. ¿Cómo verdaderamente mostramos que estamos amando a Dios siendo obedientes? La vida, agradecidos por la salvación que Dios nos da. ¿Cómo mostramos ese agradecimiento? Viviendo vidas obedientes a Dios. Al hijo desobediente lo que le importa es él.
Le interesa a él, lo que le interesa es sus propios caminos, sus decisiones, no atiende consejos, considera a su padre como alguien que no tiene la sabiduría ni la capacidad para guiarlo. Ay, papi, usted no sabe. Ay, mami, usted no sabe. Uno escucha esas palabras, ¿verdad?, de los hijos. Después, cuando vienen con sus golpes y con sus heridas, nos reímos un poco y te lo dije, ¿verdad? No queremos eso para nuestros hijos. La vida del cristiano es una vida obediente a su padre. El cristiano sabe que su padre le ama y por eso le manda una vida de obediencia. No son imposiciones para dañarlo, sino es su misma ley de amor para su pueblo, que les muestra su bondad para guiarlos sabiamente. Si antes vivía en ignorancia, Señor, yo no sabía esto, Señor, yo no sabía lo otro, ahora lo sabe, Señor, y quiero obedecerte, quiero vivir de esta forma. Vivíamos en ignorancia, sin Dios. Y una persona aún puede saber muchas cosas de Dios, pero no conocer a Dios. Los que conocen a Dios quieren obedecerle en todos sus caminos. Quieren obedecerle. Y una de las cosas que aquí se nos habla es lo siguiente, dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿De cuáles deseos habla? Esos son los deseos de la carne, son deseos malos. Deseos que no se conforman a la voluntad de Dios. Es una de las marcas de todo aquel que no es hijo de Dios. Conformarse a sus propios deseos y estar relacionado a una vida sin Dios y sin ley. Dice Romanos 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así vivía una persona sin Cristo. No puede ni quiere. No puede ni quiere, pero el que está en Cristo sí. Sí puede por el Espíritu Santo y sí quiere porque es hijo, sí desea. Efesios 2:3: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que todos los demás. Veamos un poquito de esa lista de esos deseos de la carne. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El llamado de Pedro entonces es a no conformarse a ninguno de esos deseos en los cuales impíamente vivíamos sin conocer a Dios, pero ahora los que son de Dios ya saben, ya conocen y quieren agradar a Dios y vivir conforme a lo que Él les manda. No conformarse es la capacidad que solamente Dios por su Espíritu puede dar para entonces ahora vivir conforme a Dios. Y no solamente esto, yo quiero vivir no solamente no conforme al mundo, sino ahora quiero vivir conforme a Dios. Hay una parte negativa, no se conforme, pero ¿cuál es la positiva? Ser conformados a la imagen de Cristo. Ser conformados a la imagen de Cristo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29, conformados a la imagen del Hijo, ser más como Cristo. El Señor nos predestinó para esto. No es algo para algunos, es para todos los que han sido salvados por su gracia. Y están estas dos partes entonces: no conformarse a la vida pasada sin Cristo, pero ahora desear y ser
conforme al Hijo, en su carácter, en una vida de obediencia, en una total confianza a Dios. Y es el mismo poder del Espíritu en nosotros que nos transforma por el Evangelio y nos dispone para no vivir el tiempo que nos resta. ¿Cuánto tiempo te queda, hermano? ¿Cuánto tiempo te queda? Eso está en las manos de Dios. Pero el tiempo que Dios te dé, vívelo para Dios. Vívelo conforme a Dios, para ser conformado a la imagen del Hijo. El pecado nos deformó, pero solamente Cristo nos transforma. Por su Espíritu somos capacitados para no vivir para este mundo ni para nuestros deseos. ¿Qué podemos decir entonces de este pasaje que hemos estudiado en esta mañana? Entonces, quiero traer unas breves aplicaciones para nuestra vida. En primer lugar, necesitamos su gracia en todo momento. La gracia que nos salva no se queda ahí. Necesitamos su gracia para vivir todos los días. Y es algo que debemos de pedir al Señor. Señor, ayúdame a tener dominio propio. Ayúdame a no conformarme a mis deseos. Ayúdame a vivir en la espera de tu Hijo Jesucristo. Porque este mundo nos puede absorber. Las actividades día a día nos pueden absorber. Las pruebas nos pueden hacer perder la visión hacia dónde vamos. No pertenecemos a este mundo. No nos conformamos en este mundo. Nuestra vida y nuestro corazón está en otro lado. Dios por su Espíritu nos ha dado su gracia y nos ha dado todos los recursos para que vivamos según esta salvación. Pero la verdad es que no lo estamos usando. El poco estudio de las Escrituras, el no avanzar en el conocimiento de Cristo y su salvación, el no aprender a confiar en Dios en medio de las pruebas, es una de las evidencias que muestran que no apreciamos la salvación que hemos recibido. Así como los lomos son importantes para poder avanzar en nuestra vida, los pensamientos son muy importantes. Conforme usted piense de las cosas de Dios, así usted va a vivir su vida. ¿Por qué hay tantos que después de tantos años se comportan como niños espiritualmente? Porque no han avanzado en sus pensamientos acerca de la salvación de Dios y de conformarse a Cristo. Niños espiritualmente, niños que muchas veces son llevados por cualquier viento de doctrina. Ayer el pastor Eduardo, en la enseñanza que daba allá en Liberia, nos decía esto. ¿Por qué tantos caen en doctrinas diversas y desvían? Porque son como laicos. Son personas que dicen conocer, pero no profundizan. Y realmente no entienden y no comprenden y no interpretan verdaderamente las palabras de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto. Cuidemos nuestras mentes de la influencia del mundo y de las doctrinas que se apartan de la verdad de Dios. Cuidémosla. Cuando nosotros vemos una persona en la calle que va manejando en su motocicleta sin casco y decimos, uy, qué necio. No sabe que un pequeñito golpe en la cabeza le puede quebrar el cerebro y morir. Así, hermanos, cuidemos esto llenándolo nuestras mentes de la palabra de Dios. Y no dejemos, y dejemos esa pereza que tenemos muchas veces. ¿En qué cosas entonces debemos de aprender? Debemos aprender a ser sabios. Debemos aprender a ser sobrios. Debemos aprender a tener dominio propio. Y una de ellas es en nuestro cuerpo. Hay quienes olvidan que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nosotros debemos cuidarlo. Una persona que tiene dominio propio no se da las glotonerías. Una persona que tiene dominio propio no se da los excesos. ¿Por qué creen que se asustó Félix, aquel gobernante? Porque dice, no, eso no, yo quiero vivir en mis excesos, esto es imposible. Yo quiero seguir relajándome y viviendo como sea. No, pero el cristiano no vive así. Cuida aquella salvación.
que el Señor nos ha dado. Las glotonerías muestran un deseo por lo temporal. Lo que me importa nada más es ahora, ¿verdad? Recuerdo personas que me han dicho, lo importante es lo que uno come nada más, o lo que uno vive. Eso es vivir que solo piensan en lo terrenal. Su Dios es su vientre. Así es. Comida o bebida. Dañan sus cuerpos y no pueden servir a otros porque están tan afectados en su salud. La bebida alcohólica, hay quienes se pueden acercar a ella y se dejan llevar poco a poco hasta ser dominados por ella. Dominio propio, dominio propio. O para otros será un excesivo cuidado de su cuerpo, dando interés a esto de forma que les preocupa más verse bien físicamente que espiritualmente. Entonces van al otro extremo. No puedo dejar mis ejercicios, pero la palabra de Dios. Y leer la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que el ejercicio sea malo. Lo que estoy diciendo es, ¿qué tan importante es para usted? Si tuviera que tomar la decisión, hoy algo pasó, no puedo, o leo la Biblia o hago el ejercicio. Lea la Biblia. Esto ayuda para la piedad. Otros también que dan excesivo importancia a cosas como vestirse para buscar ser admirados. Haga dominio propio. No se deje llevar por las modas del mundo. Hay otros que tienen problemas de dominio propio con la pereza. Con la pereza. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No, a mí no me quiten esas horitas de sueño de la mañana. No, yo no puedo pasar tiempo orando mucho. Hermano, orar es una lucha. Oh Señor, ayúdame a que este cuerpo que antes no deseaba nunca nada de ti, que ahora desee cosas de ti, y una de ellas sea orar. Que es dominar ese cuerpo para que se rinda para Cristo. Se puede pasar largas horas viendo una serie de televisión, siguiendo redes sociales, pero no orando. Debemos dejar esa pereza que imposibilita. No nos avanza a correr. Hay que correr la vida cristiana. Ciñe los lomos de vuestro entendimiento. Mira el peligro en que estás. Una mente llena de Dios buscará las cosas de Dios. Una mente llena del conocimiento de la salvación buscará las cosas de Dios. En segundo lugar, segunda aplicación, no se conforme. Y quiero llevarlos a 1 de Pedro capítulo 4. Más adelante tocaremos este pasaje con más detenimiento, versículo 1. Pero aquí Pedro da una fuertísima exhortación. Solo quiero leerla y hablar muy brevemente. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne también terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación abominables y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Qué fuerte exhortación! Baste ya, dice ahí. Esa vida, que ya no más esa vida. Ya no más. No vivir el tiempo que resta. No conformarse a este mundo nos llama el Señor. Pero tenga cuidado, fíjese en su vida. Cuidado. Estar conformándose a lo que este mundo llama libertad y disfrutar la vida. Que más bien no sea como un libertinaje, ¿verdad? No sea un libertinaje.
y una vida sin Dios. En lugar de eso somos llamados a la castidad física, a una castidad mental, a una vida en la cual no corremos con el mundo en ese desenfreno. Vidas que han terminado con el pecado, ya no más esa vida. Y ahora vivir para andar en la voluntad de Dios. Una persona salvada desea vivir para Dios el resto de su vida que le queda. De su vida que le queda. Le pregunto en esta mañana, ¿hay algún pecado que lo está dominando? ¿Está conformándose cada día para vivir para Dios y no para los deseos que antes tenía? Si es así, Dios lo sabe todo. Pida perdón al Señor y confíe en su gracia. Finalmente, esperemos a Cristo. Ya falta menos desde que estas cosas se anunciaron para la venida de Cristo. Ya falta menos. No sé cuánto, pero ya falta menos. ¿Ha pensado usted en esa manifestación gloriosa del Señor? ¿Ha pensado, seré avergonzado ese día o seré glorificado con Cristo en su venida? Cualquier enseñanza que nos aleje de esa bendita esperanza de su regreso, de desviarnos de la verdad, es perder toda esperanza. Por su venida es que deseamos vivir como hijos obedientes. Por su manifestación es que deseamos andar en su voluntad y ser conformados a la imagen de su Hijo. Por su venida no deseamos ser hallados perezosos o siendo dominados por algún pecado. La esperanza de la venida de nuestro Salvador nos impulsa, nos hace valientes, nos lleva para vivir para aquel que vino por nosotros. Esperamos ser revestidos de esa total redención cuando ya no seremos acosados por el pecado, el mundo o el diablo. Pedro nos llama a una espera por completo, a no tener dudas, a que se muestren nuestros pensamientos que deseamos conocer más de la gracia de la salvación. Y yo les digo, hermanos, cuidémonos unos a otros en esto. Cuando usted ve a un hermano que cuando usted conversa con él, solo habla de las cosas de esta vida y no está hablando de Cristo y de su esperanza, de la salvación, hágase preguntas y pregúntele, hermano, ¿está conformándose a este mundo o está esperando a Cristo? Debemos de cuidarnos en esto. Amigo que nos visita, hay gracia hoy para el pecador. Para el pecador hoy hay gracia. Y esa gracia será completada cuando Cristo vuelva. Hay gracia hoy para aquellos que se arrepientan y creen en el Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que cuando Él se manifieste ese día en su gloria, ya no habrá oportunidad. Ese día Él vendrá a juzgar vivos y muertos. Vivos y muertos. En su manifestación, le pregunto, ¿qué será de usted ese día? ¿Pasará usted el juicio de Dios? ¿Pasará el juicio de Dios? Quienes estén con Cristo en ese día, ahí estará su gracia una vez más. Pero con aquellos que no tienen a Cristo hoy, esa gracia no les alcanzará ese día. No tendrán gracia, sino la ira y la condenación en el infierno por siempre. No verán la vida, sino la condenación. Amigo o amiga que hoy nos visita, venga hoy a Cristo y sea un hijo de Dios hoy y para siempre, obedeciendo a su Salvador. El Señor le bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos escuchar estas palabras. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos has dado en tu Hijo. Maravillosa, excelsa.
Gracias, Señor, porque nos enseñas como hijos cómo debemos vivir esa vida, cómo debemos responder a esa salvación en una vida de sobriedad, en una vida de espera, en una vida de no conformarnos a los deseos que antes teníamos. Tú eres bueno, Señor, y nos guías por tu palabra. Danos las fuerzas, Señor, que solamente tú puedes dar. Este mundo es peligroso. Acecha nuestras almas el tentador. Pero confiamos, Señor, en que tú has prometido que los tuyos estarán contigo al final. Ninguno se perderá. Pedimos, Señor, tu gracia, tu cuidado por nosotros. Perdónanos cuando hemos sido negligentes, cuando no nos hemos preocupado por estudiar y aprender de tu salvación. Perdónanos, Señor, cuando no estamos aplicando ese dominio propio en las fuerzas de tu Espíritu Santo. Que no nos conformemos, Señor, a este siglo. Guíanos, Señor, para ser conformados más bien a la imagen de tu Hijo. Trata, Señor, tú con nosotros. Y aquellos que no te conocen, Señor, da tu gracia para que lleguen a conocer al único y perfecto Salvador, a tu Hijo Jesucristo. Y en Él oramos. Amén.